Bien, y ya les estoy compartiendo mi pantalla, si la observan bien. Sí, Chef, buenas tardes. Sí, listo, muchas gracias. Bien, si de igual forma, si hay algún error en el audio, en el video, me informan, ¿sí? Por favor. Bien, vamos a continuar con lo que se refiere al diagnóstico de sensores y actuadores. El día de ayer ya miramos algunos de ellos, lo que es el diagnóstico en la bobina. Quedó pendiente para el día de hoy observar el oscilograma del secundario de la bobina. Ayer miramos el oscilograma del primario. También observamos lo que es la señal, el diagnóstico del sensor MAP, del CKP, y de igual forma del actuador que eran los inyectores, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar tratando de abarcar la mayoría de los sensores y actuadores que podemos encontrar en los motores, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con lo que quedó pendiente ayer, que era el oscilograma del secundario de la bobina. Bien, ahí tenemos lo que es el osciloscopio. Como les indiqué, vamos a cambiar el canal A. Anteriormente teníamos con el de las agujas, ahora vamos a colocarlo ya el que se utiliza para las pinzas que se utilizan para obtener el oscilograma del secundario, ¿sí? Bueno, este cable que les indico con el puntero del mouse irá en lo que es los cables de las bujías, mientras que la otra pinza la colocaremos en masa, ¿sí? Bueno, acá voy a colocar masa en lo que es en el bloque del motor, que viene directo de la batería. Pueden observar acá. Y vamos a encender el motor. Bien, ahí hemos colocado la pinza. Si colocamos cerca la salida de la bobina. Nos dirigimos a lo que es la ignición. Si observaron, los sensores, actuadores, recuerden de lo que mirábamos ayer, y vamos a lo que es el encendido. Seleccionamos disecundario, ¿sí? Tenemos una gráfica muestra de cómo debería ser el secundario de la bobina. Ahí miren, esta sería la muestra de la gráfica. Y ahora ya vamos a correr la señal. La señal que estamos obteniendo desde la salida de la bobina, ¿sí? Del secundario. Le he capturado la pantalla, ¿sí? Recuerden, con Hold capturamos la pantalla. Y aquí ya tenemos lo que es el oscilograma del secundario de la bobina, ¿sí? Tal vez esta imagen ya la observaron en clases teóricas, ¿cierto? Si me confirman eso, por favor. Sí, esta imagen ya la observaron en teoría. Y no hemos observado hacia fondo esa gráfica, porque sí la estamos recibiendo. Ya, pero bueno, entonces les voy a explicar, ¿sí? Bien, aquí tenemos lo que es ya el secundario de la bobina, ¿sí? Tenemos lo que es esta parte de aquí vendría a ser la activación o la inducción de la bobina,
Y este es el pico de voltaje, ¿sí? Si ustedes observan, este pico de voltaje llega, miren en la parte de arriba, hasta 46 kilovoltios, ¿no? Eso ya es salida de alto voltaje. De igual forma, observen en la parte inferior, también podemos medir a través de esto las revoluciones del motor. Sí, en este caso, este motor se encontraba 1844 RPM. De igual forma, más adelante van a ver cómo al acelerar estos valores van a ir cambiando. ¿Sí? ¿Qué más nos indica? El tiempo de quemado. ¿Sí? Bajamos del pico de voltaje y esto es el tiempo de quemado. ¿Sí? Esta parte de aquí. ¿De cuánto tiempo? 0.98 milisegundos. ¿A qué escala nos encontramos? Miren, estamos a 5 kilovoltios y a 1 milisegundo. Es decir que, si observan toda esta parte, es casi 1 milisegundo, ¿no? Estamos con los datos que nos indican numéricamente el osciloscopio, como gráficamente podemos comparar que sí, exactamente es alrededor de 1 milisegundo de tiempo de quemado. ¿Sí? Y luego tenemos unas oscilaciones y regresa el voltaje normal. ¿Sí? Esto sería lo que es la gráfica del secundario de la bobina. Adelantemos un poco más. Ahí le tiene el tiempo de la pantalla. Y ahí ya tenemos la señal que se está recibiendo directamente del sensor. No sé si van percibiendo esto. ¿Sí? Y eso sería cómo podemos comprobar y obtener el oscilograma del secundario. Como observaron, utilizamos ya otros accesorios que vienen incluidos en el osciloscopio. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Con esto ya completamos lo que es el diagnóstico de la bobina. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? ¿Preguntas tal vez? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es el diagnóstico del sensor ST, ¿sí? A ver, ¿qué era el sensor ST? Voy a ir preguntando, todos van a participar. Iniciemos con el señor Coral Luis. Sí, el sensor ST es el encargado de determinar la temperatura del refrigerante. De medir la temperatura del refrigerante, ¿verdad? Exactamente, ¿cómo podemos obtener esta señal? O qué tipos, Bueno, mejor dicho, qué tipo de sensor es el de temperatura. ese es de alimentación, que tiene dos cables de alimentación y masa. Ya, sí, es un termistor, ¿no? Recuerden, es un termistor en el cual vamos a tener una variación de resistencia, ¿sí? Tanto de resistencia como de voltaje, a medida que la temperatura del refrigerante va cambiando. Pero, ¿cómo podemos saber? Porque debemos tener, si recuerdan, han de haber visto también que tenemos dos tipos de termistores, ¿sí? NTC y PTC. ¿Qué quiere decir esto? A ver, señor Espinosa. ¿Sí? Sí, Inge, buenas tardes. ¿Me puede repetir, por favor? Tengo mala calidad, no lo escucho bien. Ya, bien. Les decía que en esto de los sensores, especialmente de temperatura, ya sea del aire o del refrigerante del motor, es a través de un termistor, ¿sí?
Es decir, es una resistencia que va a variar de acuerdo a la temperatura. Va a variar los valores tanto de resistencia como de voltaje. Pero no sé si miraron eso, les pregunto, no sé si miraron que tenemos dos tipos de termistores, ¿sí? Uno que son NTC y otros PTC. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el NTC es el de temperatura, es un de coeficiente de temperatura negativo. Ya, correcto, sí. ¿Qué tendríamos ahí? Mm, la ¿Cómo, verdad, estoy... cómo se A ver, comportaría, cómo se comportaría tanto la resistencia como el voltaje en un termistor NTC? eh, la verdad ahí sí no estoy seguro, Inge. ¿No me recuerdan eso? Ya les ayudo, ¿no? Bien. Entonces, lo que pasa es que en un termistor NTC, la resistencia y el voltaje va a disminuir a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Como dijiste, es un termistor de coeficiente de temperatura negativo. En cambio, en un PTC, ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿sí? A medida que disminuye la temperatura, ¿sí? Aumenta su resistencia, ¿sí? ¿Estamos? En este caso, en lo que es este sensor LCD de este motor Chevrolet Corsa, es un termistor tipo NTC. Déjenme ver cuál es el resistencia. Esta es la señal. Vamos a ver acá. Listo, bien, vamos a ver este video. Esto es, vamos a comprobar primero lo que es la señal que nos llega a este sensor. Y recuerden, siempre en contacto. Y si se recuerdan, el día de ayer observamos la ubicación de estos sensores, ¿sí? Vamos a medir lo que es el voltaje que llega al conector. Ahí ya lo he retirado del sensor. Y como decían, tenemos dos cables, ¿no? A uno de ellos va a llegar la alimentación. Miren, 5 voltios, ¿sí? Y el otro, pues, será la masa, ¿no? Que va hacia la computadora. Miren. Entonces, ¿qué tenemos? Observen 5 voltios de alimentación en el cable azul y el otro será negativo, el cable café, ¿sí? Listo. En estos momentos nos encontramos con el motor frío, ¿sí? Entonces, ¿qué valor de resistencia deberíamos tener con el motor frío? ¿Resistencia alta o resistencia baja, señor Esteves? ¿Sí me puede repetir la pregunta, Inge, por favor? Ya. A- Anterior les expliqué que tenemos en este motor Chevrolet Corsa tenemos un tipo de sensor de temperatura NTC, ¿no? Entonces les digo que en estos momentos el motor se encuentra frío, ¿sí? Entonces, ¿qué valor de temperatura, perdón, qué valor de resistencia deberíamos tener en este sensor, en este termistor? ¿Un valor de resistencia alto o valor de resistencia bajo? Me imagino que la resistencia tendría que ser baja, ¿Por qué debería ser baja? ya que está, como dijo, frío, ¿Ya? entonces tendría que ser la resistencia baja. Ya. Recuerden que anterior les expliqué que este era un sensor, un termistor tipo NTC. Es decir, que su resistencia y su voltaje
varía de acuerdo a la temperatura, pero si la temperatura aumenta, el valor de resistencia y voltaje disminuye, al ser un tipo NTC. Entonces, ¿está seguro con esa respuesta, señor Esteves? Entonces, claro, ya tendría que ser alta. Ya, sí, es alta, ¿no? Entonces vamos a tener un valor de resistencia de aproximadamente 3000 ohmios, ¿no? 3 kiloohmios. Vamos a ver cuánto tenemos en este motor. Viendo, estoy en la escala de 20 kiloohmios. Y para medir la resistencia vamos directamente al sensor, ¿sí? Ahí tenemos los dos pines de conexión. No sé, ojalá lo logren visualizar. Y vamos a tapar estos dos pines, ¿sí? Con las dos puntas del multímetro. Y ahí estamos ya obteniendo el valor de la resistencia. Déjenme ver si exactamente... Ahí, ¿sí? Bien, entonces estamos con un valor de resistencia de 3760 ohmios, ¿no? 3.76 kiloohmios cuando el motor está frío, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a verificar, aprovechando que el motor no estaba en funcionamiento, ¿sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, ahí tenemos ya la medida. Y eso es el diagnóstico inicial, ¿sí? Siempre como miramos en los otros sensores, verificar la alimentación que llega hacia el sensor y verificar lo que es en este caso la resistencia, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos ya a ver lo que es el oscilograma de este sensor, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos la conexión. Conectamos la masa, he colocado la masa a la batería y tenemos ya conectado lo que es el sensor y por la parte externa la punta del osciloscopio. Bien, entonces nos vamos a lo que es el osciloscopio, vamos al test de componentes. Ya van a ver que en muchas ocasiones el test de componentes es muy útil, ¿no? Pero en ciertos sensores es mejor utilizar únicamente el osciloscopio, porque en el osciloscopio ya tenemos integrado lo que es un filtro, ¿no? Un filtro para poder impedir todas las vibraciones, todas las interrupciones que pueda haber en la señal que se obtiene desde el sensor, ¿sí? En este caso vamos a ingresar al test de componentes, sensores, y nos vamos al sensor ST. ¿Sí? Y este sería el diagrama que nos debería indicar. Bien, vamos a dar inicio a la obtención de la señal y quitamos la gráfica de referencia. Miren, si observan, estamos con una escala de 1 voltio y 50 segundos, ¿sí? ¿Por qué creen que esta temperatura, este tiempo debe ser tan alto? Miren, cada cuadrito, 50 segundos. ¿Por qué debería ser tan alto? A ver, señor Farinango. ¿Por qué sería el tiempo que tarda en alcanzar el motor en calentarse? ¿Podría ser? Sí, exacto. Miren que este no es un sensor comparándolo, digamos, como el MAP, ¿sí? Que al momento de acelerar tenemos inmediatamente la variación de la onda del sensor, ¿sí? De la señal que se recibe desde el sensor. En lo que es este sensor, especialmente el ST,
va a tardar mucho tiempo en que el motor llegue a la temperatura normal de funcionamiento, alrededor de 85 grados centígrados, ¿sí? Entonces, es por eso que para observar toda la variación de este oscilograma es necesario colocar el tiempo muy alto, ¿sí? Entonces, van a observar que esta curva va a ir apareciendo de a poco a medida que la temperatura del motor igual va subiendo, ¿sí? Bien, en estos momentos únicamente tiene la señal de referencia porque el motor no está prendido. A ver, eso- Bien. Permítame, tengo acá el video de su continuación. Acá.
Acá también la curva de referencia, ¿no? Para que observen un poco con la que estamos obteniendo desde el sensor de temperatura de este motor. Listo. Y ahí podemos observar toda la gráfica de este sensor del ST, ¿sí? Observen que a medida que aumenta su temperatura, disminuye su voltaje, ¿sí? ¿Qué pasa en estas partes de aquí, en estas partes de esta curva? Ustedes observan, tenemos una tendencia a disminuir, pero justo en esta parte donde está el puntero del mouse, existe una elevación de voltaje. Se eleva el voltaje, disminuye otra vez, por acá tenemos otra pequeña elevación. Y hasta acá va disminuyendo, ¿no? Miren, tenemos un voltaje mínimo. Estamos con una escala de 1 voltio. Entonces tendríamos aproximadamente 1.8 voltios, ¿no? Que al parecer es la temperatura mínima a la que puede disminuir, ¿sí? Entonces, díganme, ¿qué es lo que puede pasar en esta parte de la curva? ¿O qué es lo que está pasando en el motor? En este pequeño aumento de voltaje. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién tiene una idea de qué puede estar pasando en esa parte? Y que tal vez desaceleración del motor ahí. Aceleración, no. Porque, miren, estamos diagnosticando lo que es la temperatura del motor, ¿no? Exactamente este ETC es el de temperatura del refrigerante, mide o varía de acuerdo a lo que la temperatura del motor va cambiando, ¿sí? Entonces aquí lo que es aceleraciones no vamos a observar, ¿sí? Únicamente la variación de la temperatura. ¿Sí? Entonces díganme, miren, teníamos un voltaje alto, a medida que va aumentando la temperatura, este voltaje va disminuyendo, al igual que su resistencia. Y acá tenemos un pequeño aumento a través de voltaje. Es decir, que ¿qué pasó en este aumento de voltaje? Con la temperatura del motor, ¿sí? Profe, tal vez sería que el electroventilador empieza a funcionar y empieza a Correcto. enfriar un poco la temperatura del motor.
Bien, sí, bien, señor Puenayen. Exacto. Lo que está pasando es que aquí el electroventilador se activó, ¿sí? Entonces, miren, tenemos un aumento de temperatura, disminución de voltaje, y en esta parte se prendió el electroventilador. Es decir, que empezó a refrigerar un poco lo que es el motor y su temperatura disminuyó un poco, ¿sí? Y miren, tenemos un pequeño aumento aquí de voltaje, el electroventilador se apaga, ¿sí? Y nuevamente la temperatura del motor empieza a aumentar, ¿sí? Por acá ya no se puede observar muy bien, pero de igual forma se vuelve a prender el electroventilador, se apaga y nuevamente la temperatura va aumentando, ¿sí? Muy bien, eso es lo que está pasando en esta gráfica, ¿sí? A ver, sobre esta gráfica, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo, sí quedó todo entendido? Inge, yo tenía una duda. Dime. ¿Por qué en la gráfica tarda un tiempo en llegar al voltaje máximo? Si, como es un sensor de tipo NTC, debería ¿Sí? comenzar con un pico de los 5 voltios y después ir disminuyendo. ¿Pero por qué Ya, tarda en tú me llegar? dices, ya, perdón, tú me dices tal vez en este inicio de la gráfica, ¿sí? ¿Estamos Sí, bien? Inge. Ya miren, aquí tenemos un pequeño aumento bueno, por aquí el motor estaba frío y empezó a disminuir un poco el voltaje, ¿verdad? Aumentando su temperatura. Pero entonces ahí les hago a ustedes esta pregunta. ¿Qué pasó en esta parte? Donde la temperatura, al parecer, disminuyó, ¿no? Disminuyó la temperatura del refrigerante porque aumentó su voltaje. ¿Qué pasó justo en esta parte de aquí? A ver, señor Villafuerte, ¿usted qué diría que pasó en esa parte? Recuerden, acá ya analizamos la curva, ¿verdad? Y observamos que en esta parte se prendió el electroventilador y por acá otra vez. Pero justo en esta parte, ¿qué cree que pasó? Bueno, se pudo haber liberado la temperatura del motor o el refrigerante más bien, porque esa es lo que no le entendía. Si Ya, inicialmente comienza con los 5 voltios, entonces debería aparecer directamente los 5 voltios eh, y después ir disminuyendo. ya. Lo que pasa es que los 5 voltios, recuerden, esa es la señal de referencia, ¿no? La señal de referencia que llega desde la computadora. Al igual que en los sensores de 3 cables, tenemos la señal de referencia de 5 voltios. ¿Sí? Ese es con lo que está alimentado el sensor. No es la señal que se recibe desde el sensor. ¿Sí? Eso hay que tener bien claro. Es la señal o el voltaje que llega desde la computadora hacia el sensor. Es por eso que lo medimos con el conector fuera. ¿Sí? En cambio, acá ya estamos teniendo la señal que envía el sensor, ya con el conector en su lugar adecuado, ¿no? En su lugar, con el conectado a lo que es el sensor de temperatura, ¿sí? Entonces aquí medimos ya la señal. No estamos midiendo la señal de referencia, ¿sí? ¿Sí quedó claro, señor Villafuerte? Sí, Inge, ya lo entendí. Ya, pero a ver, continuemos. ¿Qué cree que pasaron? A ver, alguien, ¿qué cree que pasó en esta parte de la curva? Acá decíamos que entró en funcionamiento el electroventilador, que funciona únicamente cuando la temperatura del motor ya llega a lo máximo, digamos, ¿no? Pero acá, ¿qué pasaría? Si teníamos ya una disminución de temperatura,
un aumento de temperatura, perdón, disminución de voltaje, y aquí se disparó, la temperatura disminuyó más y el voltaje aumentó. A ver, vamos analizando, es en el funcionamiento del motor. Empezó a funcionar la bomba de agua, tal vez. La bomba de agua funciona siempre desde el inicio del arranque. O sea, funciona siempre, porque está conectado hacia con la banda de accesorios. Entonces, a medida que el motor va girando, esta siempre va a girar desde el inicio del arranque, ¿sí? Pero es algo del sistema de refrigeración, ¿sí? Una parte importante de ahí del sistema de refrigeración. Este Se abre sistema el tiene termostato, Inge. repíteme, por favor. Este sistema tiene termostato. Sí, sí tiene termostato. Entonces, ¿qué pasó? Se abre el termostato. Correcto. Al abrirse el termostato, ¿qué es lo que pasa, señor Solano? Empieza a circular el refrigerante que está en el radiador. Ya, pero muy bien. Como en el radiador tenemos refrigerante, digamos que está frío, entra al motor, al bloque, ya en temperatura más baja, ¿no? De la que teníamos dentro del motor, ¿sí? Entonces, muy bien, señor Solano, tenemos aquí ya la activación del termostato. La temperatura disminuye y aquí ya empieza a circular todo el refrigerante por el motor, por el radiador. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bien, ustedes observan, aquí hemos analizado eh, todo el funcionamiento casi del motor, ¿no? En lo que se refiere al refrigerante, ¿no? Ahí ya su temperatura de funcionamiento. Bien, espero que les haya quedado claro esta parte, ¿no? Vamos a ver cómo varía el voltaje, pero midiéndolo únicamente desde, desde el multímetro, ¿sí? Bueno, esto es lo que es el oscilograma, la gráfica de funcionamiento del sensor. Bueno, la gráfica llega únicamente hasta aquí, ¿sí? Estoy acá, ya desconecté el osciloscopio y estoy conectando lo que es las puntas del multímetro, ¿sí? La gráfica únicamente está aquí para que no se confundan. Listo. ¿Sí observaron cuál fue la temperatura más baja? O, perdón, el valor de voltaje más bajo.
Ahora, señor Farinango, no sé dónde me quede, señor Farinango. ¿Cuál fue el voltaje más bajo al que llegó? Si puede observar bien 1.4. 1.4, no. A ver, les voy a repetir nuevamente, ¿sí? Sí, hay ahí un pequeño brillo en la pantalla del multímetro. Miren, ahí está. Listo. ¿Hasta dónde llegó? ¿Sí lo observó mejor? 1.65. 1.65 voltios. Escuchen bien el sonido del motor, ¿no? Les voy a regresar un poco y observen qué es lo que sucede. Listo. Ahí, ¿sí escucharon? A un voltaje de 1.67, ¿qué pasó? Se encendió el electroventilador. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar a 1.65 voltios, ¿sí? Y este voltaje ahora va a empezar a subir, ¿sí? Miren. ¿Ya? Si escucharon ahí, el electroventilador se apagó. Veamos hasta qué voltaje llega. ¿Sí? ¿Sí observaron todo esto? Entonces, ¿qué va a pasar? En el funcionamiento del motor, este voltaje va a estar aumentando y disminuyendo, aumentando y disminuyendo. Y es a través de la señal del sensor, de este sensor de temperatura, que al momento que llegue a 1.65, 1.66 voltios, va a enviar ya la señal hacia la computadora para que ésta active lo que es el electroventilador, ¿sí? Como observaron, se activa el electroventilador, la temperatura empieza a disminuir, su voltaje a aumentar hasta, no recuerdo, creo que era 1.90 voltios, y nuevamente este voltaje empieza a disminuir porque la temperatura del motor nuevamente aumenta. Y es así como se controla la temperatura del funcionamiento del motor, ¿sí? En estos casos, en este caso, a través del funcionamiento del electroventilador, ¿sí? Muchas veces, pues, este sensor, el ST, está fallando, no envía la lectura correcta de la temperatura del motor a la que se encuentra este funcionando, lo que hace que el electroventilador no se encienda adecuadamente en el tiempo necesario, ¿sí? Ahí puede ocasionar un sobrecalentamiento del motor, luego vamos a tener ya mayor temperatura por todo el sistema de refrigeración y eso ya influye en todo este funcionamiento, ¿no? Provocando daños en las mangueras, en los acoples, y como también puede provocar daños en la junta de culata, ¿sí? ¿Por qué? Porque su temperatura excede para la cual está diseñado todos estos componentes, ¿sí? ¿Entendido toda esta parte? ¿Preguntas tal vez? Creo que sí quedó claro todo esto, ¿no? Del diagnóstico del ST. ¿Sí? ¿Todo claro?
Me parece que sí quedó claro. A ver, son las 3. Tal vez desean pasar a unos 5 minutos de receso, tal vez, para continuar con los demás sensores, o seguimos con la clase. Sí, estaría bien unos 5 minutos de receso, Inge. Ya, muy bien. Entonces pasemos a los 5 minutos y 3 y 5 iniciamos, ¿sí?
Bien, vamos a continuar, ¿sí? Espero que ya todos estén activos. Vamos a continuar. Ya miramos lo que es el ST. Continuemos ahora con lo que es el TPS. ¿Sí? Bien. Vamos al sensor TPS. Estamos listos, ¿sí? ¿Quién me confirma? Continuamos. Sí, Inge. Bien, muy bien. Recuerden, el TPS hace medir lo que es o sensa la posición de la mariposa de aceleración, ¿sí? Es un sensor de 3 cables, ¿no? Prácticamente es un potenciómetro. Vamos a ver, ahí tenemos lo que es su conector, ¿sí? Me regreso un poco. Ahí, miren, tenemos 3 pines, ¿no? Y vamos a medir primeramente si está llegando voltaje de alimentación, para identificar también cuál es el pin de señal y cuál es más, ¿sí? Entonces con el multímetro, si observan, estamos a una escala de 20 voltios y vamos picando. Ven, ahí tenemos el primer pin. Les voy a regresar un poco. Miren, tenemos el pin de la derecha y tenemos 0.02 voltios, ¿sí? Vamos al pin de la izquierda, 5.03 voltios, y al pin central 0.05 voltios, ¿sí? Ahí tenemos todos los valores de voltaje. Vamos a regresar un poco. Entonces ya miramos. Ahí, listo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es alimentación, cuál es señal y cuál es masa? Vamos viendo. Señor Figueroa. A ver, el de 5 voltios sería el de alimentación. ¿Ya? El que señal podría ser el que era un poquito más altito. ¿Cuánto era? 0.03 o 5, no me acuerdo. Sí, 0.5. Y el de masa, el más pequeño, 0.02 creo que era. Sí, muy bien. Entonces diríamos que este pin es de alimentación, 5 voltios. Acá tendríamos 0.02, que es de masa, ¿sí? Y el pin central es de señal, era 0.05, ¿no? Muy bien. Por acá. Y ahí ya tenemos ya conectado el sensor, ¿sí? Y miren, estoy midiendo únicamente voltaje en el pin de señal. Listo. Si observan, tenemos una lectura de 0.6 voltios. Este es un potenciómetro. Entonces, ¿qué pasaría con su voltaje a medida que voy abriendo la mariposa de aceleración? A ver, ¿quién me dice qué pasaría con este voltaje? Señor Gordillo. Se elevaría tal vez. ¿Sí? Se eleva, ¿no? Es un potenciómetro. Vamos a ver, únicamente estoy en contacto, no está el motor prendido. Miren qué es lo que pasa mientras abro la mariposa de aceleración. Este voltaje va incrementando, ¿no?
Tenemos un voltaje de 4.43 voltios con la mariposa completamente abierta. Ahí parcialmente abierta, 2.55 voltios, aproximadamente a la mitad de todo su trayecto de apertura. Y ahí es completamente cerrada, ¿no? Miren, 0.61 voltios, ¿sí? Muy bien. Y de esta forma hemos diagnosticado lo que es el TPS a través de sus valores de voltaje, ¿sí? Ahora vamos a ver ya su oscilograma. Estamos ya con el motor prendido. Recuerden, ahí tenemos el cable de señal. Y vamos al osciloscopio. Tenemos ya el test de componentes, sensores y vamos al TPS. Muy bien, ahí estamos recibiendo la señal. Todo esto que ven aquí, estas líneas verticales y todo lo que es la señal del sensor, es ruido, ¿no? Entonces, miren aquí la importancia de saber dónde vamos en qué parte del osciloscopio vamos a diagnosticar el sensor, ¿sí? Por ejemplo, si entramos al test de componentes, miren, tenemos mucho ruido en el oscilograma, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir a la parte de únicamente osciloscopio, ¿sí? La ventaja de acá es que nos dan numéricamente máximos, mínimos, como observamos en los otros actuadores y sensores. También tenemos lo que es, nos da, por ejemplo, el tiempo de apertura en lo que es el inyector, el tiempo de quemada en lo que es la bobina, ¿sí? Pero si observan aquí, tenemos mucho ruido, ¿sí? Porque en esta parte no se filtra la señal. Entonces ahí, miren, nomás que trato de configurar la escala, la señal no se observa correctamente y tenemos mucho ruido. Entonces voy a la parte de solo osciloscopio y acá ya la señal llega filtrada. Miren, tenemos con filtro en el canal A. Miren, ya tenemos una señal un poco más limpia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es modificar la escala, porque si observan aquí, únicamente podemos ver cómo esta línea de señal sube y baja, ¿verdad? Al momento de acelerar. Miren, pero no podemos observar el oscilograma completo. Entonces vamos a ir jugando con lo que es la escala de voltios, de tiempo, para poder obtener una señal correcta. Bien, ya y ahí ya observamos con el multímetro, únicamente va a haber cambios de voltaje al acelerar, ¿sí? Miren, durante el funcionamiento este va a llegar aproximadamente, si observamos la escala, aproximadamente 2 voltios, ¿no? Durante el momento de la aceleración. Miren, ahí lo que voy a hacer es mover
esta señal del canal A un poco más abajo para poder observar esta curva un poco más grande, ¿no? Miren, estamos en rango de B. Observen, ¿sí? Observen. Se va a variar al momento de acelerar. Todos estos son las aceleraciones que se realizan al motor. ¿Sí? Listo. Eso era lo del sensor TPS. ¿Sí les quedó claro? ¿Tienen preguntas tal vez? Sí, todo claro. Bueno, este sensor es muy sencillo, es un potenciómetro, ¿no? Pero sí, aquí lo que observaron es cómo poder ingresar o seleccionar correctamente dónde vamos a ingresar en el osciloscopio, ¿sí? Si observaron con el test de componentes no teníamos una señal clara, pero si vamos a lo que es únicamente el osciloscopio, ya logramos obtener una señal sin ruido, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esta parte? Bien, parece que sí quedó entendido. Vamos con otro sensor. Vamos a ver el sensor de oxígeno. ¿Cuál es la función del sensor de oxígeno? Señor Lescano. ¿Mide la concentración de oxígeno en el escape? Sí, correcto. Se encarga de medir lo que es la concentración de oxígeno en los gases de escape. Una pregunta. ¿Este sensor de oxígeno funciona inmediatamente al encender el motor o a qué tiempo empieza a sensar esta sonda lambda? Señor Miño. Tiene que alcanzar una temperatura de 300 a 400 grados centígrados para poder funcionar. Sí, bien. Correcto. Este sensor de oxígeno, especialmente estos que son de un cable, que son de circonio, empiezan a sensar cuando el motor llega a su temperatura normal de funcionamiento, ¿sí? Pero también tenemos otros tipos de sensores que son calefactables con resistencia interna que hace que esta sonda lambda se caliente rápido y va a empezar a sensar esta cantidad de oxígeno en los gases de escape rápidamente, ¿sí? Ya no es necesario esperar mucho tiempo hasta que el motor llegue a su temperatura normal de funcionamiento y empieza a medir y enviar esta señal a la computadora muy rápido, ¿sí? No se demora como estos de circonio que son de un solo cable, ¿sí? Bien, vamos a ver. Miren, es un sensor de oxígeno, un solo cable. Entonces aquí vamos a tener solo la señal. A ver. La señal de referencia, ¿no?
y el sensor de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica esta señal? Este sensor de circonio va a estar siempre sensando si la cantidad de oxígeno, como decía el compañero, y va a indicar a la computadora si existe una mezcla rica o una mezcla pobre, ¿sí? Para que de esta manera se pueda corregir ya sea el pulso de inyección, ¿sí? Tal vez aumentar o disminuir el tiempo de inyección para tener una mezcla adecuada y una mejor combustión, ¿sí? Entonces, miren, cómo interpretamos aquí? En lo que es voltaje, ¿sí? Aproximadamente este voltaje, ¿entre qué rango debe estar? ¿Tienen ese dato tal vez? Entre 100 y 900 milivoltios. ¿Seguros? Bien, este valor debe oscilar aproximadamente entre los 350 a los 900 milivoltios, ¿sí? Porque está oscilando entre mezcla rica y mezcla pobre, ¿sí? ¿Y qué pasaría si tendríamos una mezcla ideal, digamos, una mezcla estequiométrica? Este valor debería mantenerse siempre en alrededor de los 450 milivoltios, ¿sí? 450, sí, 450 a 500 milivoltios. Y aquí esto es lo que pueden observar. Miren, tenemos mezcla rica, mezcla pobre, rica, pobre, ¿sí? Siempre va a estar oscilando de esta forma. Y así poder corregir, como les decía, puede ser el tiempo de inyección, ¿sí? Miren ahí esta parte de la curva. ¿Qué creen que pasó en esta parte? Si yo les digo que esto oscila entre mezcla rica y mezcla pobre, ¿sí? ¿Qué pasó en esta parte? Observen la gráfica que teníamos anterior. Miren ahí. Ahí está oscilando correctamente y modificando lo que es la mezcla aire-combustible, ¿sí? Es muy rápido, pero miren qué es lo que pasó. Ahí, ¿qué es lo que pasó? A ver, ¿quién tiene una idea? Está en ralentí, tal vez. Está en ralentí, bueno, se ha acelerado o lo que es ralentí, ¿sí? Va a estar siempre oscilando. Si observaron también, le daba al motor unas pequeñas aceleraciones y ahí la curva como que tendía a bajar, a subir y nuevamente empezaba a oscilar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Miren.
Analicemos un poquito. ¿Qué pasa en esta parte, en esta curva especialmente que tenemos aquí? ¿En qué parte eh, la curva se mantiene mayor tiempo? A ver, ¿alguien una idea? No importa si se equivocan, lo importante es tratar de analizar, ¿sí? A ver, les escucho. Alguien, ¿quién puede decirme qué pasó en esa parte? ¿Por qué? ¿O qué es lo que pasa con la curva? ¿En qué parte de la curva se mantiene mayor tiempo? ¿En mezcla rica o en mezcla pobre? Mezcla pobre. Sí, bien, se mantiene en mezcla pobre, ¿no? Miren. Es decir, mezcla rica mayor a los 450 milivoltios, mezcla pobre menor, mezcla rica, mezcla pobre. Entonces, ¿qué es lo que estamos en mezcla pobre, verdad? Se está manteniendo mayor tiempo en mezcla pobre. ¿Por qué creen que pasó esto? Eh, A ver, ¿alguien iba a decir algo? A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos, señor Pinan J. Este, ¿Por qué cree que o sea, tenemos? no sé por qué, Dime, te escucho. ya, o sea, específicamente no sé por qué se mantenga en mezcla pobre todo el tiempo, pero lo que sí medio sé es que, o sea, eh, el factor de lambda debe estar en mayor a uno, entonces ahí estaría en mezcla pobre, se estaría manteniendo el valor de lambda mayor a uno, Ujú. pero ¿por qué mucho tiempo? No sé, dije. Ya, sí, el factor lambda, cuando tenemos factor lambda mayor a uno, sí es verdad, es mezcla pobre, ¿no? Pero acá no estamos viendo el factor lambda, ¿sí? Estamos viendo la variación del voltaje, ¿sí? Es un poco diferente. Lo que tú dices es correcto, ¿sí? Tenemos un factor lambda mayor a uno, tenemos mezcla pobre. Factor lambda menor a uno, tenemos mezcla rica. Pero acá en el caso de lo que es voltaje, tenemos mayor a 450, 500 milivoltios. Este va a oscilar hasta máximo 1 voltio, ¿sí? Entonces, si tenemos mayor a 450 milivoltios, vamos a tener una mezcla rica. Y si tenemos menor a eso, tenemos una mezcla pobre, ¿sí? Eso en lo que es valor de voltaje, ¿sí? Pero miren, entonces, si tenemos mezcla pobre, ¿qué es lo que pasa en la mezcla aire-combustible? ¿Qué tenemos mayoritariamente? ¿Oxígeno o combustible? Oxígeno. Oxígeno, correcto. Miren, aquí lo que yo hice fue desconectar un inyector, ¿sí? En esta parte desconecté un inyector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ese cilindro, no recuerdo bien si era el tercero o el segundo, desconecté el inyector, entonces exactamente en ese cilindro está ingresando solo aire, ¿sí? No está ingresando combustible,
no se realiza la mezcla aire-combustible, por lo tanto tampoco hay combustión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire que ingresa la cantidad de aire que sale, ¿sí? Es por eso que si observan en esta gráfica tenemos mayor cantidad o la curva se pasa mayor tiempo en lo que es en la parte de mezcla pobre, ¿sí? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero que sí haya quedado claro todo esto, ¿no? Entonces, miren, si observan, tenemos mayor cantidad de mezcla, mayor cantidad de oxígeno en los gases de escape. Y ahí conecté nuevamente el inyector y observan ya esta gráfica, la miren qué pasó ahí. Observaron. Encendió. Nuevamente. ¿Sí? Muy bien. Y con eso miramos todo lo que es del sensor de oxígeno. Déjenme ver por acá. Continuemos con el sensor CMP. En este caso, de la señal. Acá. Esto lo vamos a ver no en el mismo Corsa porque este Corsa no tiene CMP. En este caso vamos a trabajar en un motor de un Hyundai Tucson, ¿sí? El cual sí dispone de este sensor y se encuentra en esta parte superior del block, ¿no? ¿Cuál es la función del CMP? Señor Portilla. ¿El CMP controla la posición del árbol de levas? Sí, muy bien. Correcto. Ya, ayer les decía que ayer que mirábamos el CKP, que tenemos sensores inductivos y sensores de efecto Hall, ¿verdad? Lo que es el sensor CMP, mayoritariamente, ¿de qué tipo podemos encontrar? Si les dije ayer, ¿recuerdan? Vamos a ver, señor Kimbiulco. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿De qué tipo podemos encontrar el sensor CMP? Tal vez lo que son inductivos. Seguro, ayer decíamos que el CKP es inductivo, ¿verdad? Y un CMP. De efecto Hall. Sí, podemos encontrar, o bueno, estos sensores son mayoritariamente efecto Hall, ¿sí? ¿Qué tipo de señal nos da un sensor de efecto Hall, señor Quispe? A ver. ¿Qué tipo de señal nos da un efecto Hall? ¿Señal digital o señal análoga? Señal análoga, creo que era. ¿Seguro?
no recuerdo. ¿No? A ver, veamos, señorita Rodríguez. ¿Qué tipo de señal tenemos en un sensor tipo Hall? Señal análoga. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, tenemos dos análogos. Señor Solano, ¿qué tipo de señal en un sensor de flujo? Tiene señal digital, Inge. Correcto, sí. Es una señal digital, ¿no? No es señal análoga. Ya vamos a ver por qué es señal digital. Miren, este es un sensor de CMP, efecto Hall. Tenemos 3 cables, es decir que tenemos señal, masa y alimentación, a diferencia del inductivo que miramos el día de ayer. Miren, voy a desconectar, estamos en contacto el motor y vamos a ver el voltaje que nos llega a cada uno de los pines. Tenemos el primer pin, miren 0.05, pin central 0.01. No, esta medida es errónea, ¿no? Teníamos una mala conexión a masa de lo que es la otra punta del multímetro. A ver. Listo, ahí tenemos una buena masa, correcto, mira. Primer pin, 12.7 voltios. Segundo pin, 4.98 y tercero, 0 voltios. ¿Sí? Si observan, en este sensor no nos llega una señal de referencia de 5 voltios, sino de 12 voltios de la batería. ¿Sí? En algunos casos podemos encontrar este tipo de alimentación de 5 o de 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la señal en este conector de sensor CMP? Señor Tituani. ¿La central? Perdón, señorita Tituani, perdón, ¿no? A ver, sí, la central, ¿no? La central sería lo que es señal, ¿sí? El primer pin de la derecha, ¿qué sería? ¿El de la derecha? Sí, teníamos... La alimentación y el de la izquierda sería la misma. Correcto, sí, la alimentación de 12 voltios, el pin central sería de la señal y el otro pin sería la masa, ¿sí? Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la señal. Vamos a obtener ahora lo que es el oscilograma, ¿sí? Miren, ahí tenemos ya conectado el cable de señal al pin del centro y también hemos conectado lo que es la masa al mismo sensor, ¿sí? Vamos al osciloscopio. Y miren, y empezamos ya a seguir la señal. Miren, esa es... Listo. Esa es la diferencia entre una señal digital y una señal análoga, ¿sí? Una señal análoga va a ser muy variante, ¿sí? De acuerdo al tiempo. En cambio, una señal digital es cuadrática, ¿sí? Es decir, esta señal va a ir de 0 a 5 voltios. De 0 a 5 voltios. Miren, incluso podemos verificar en la escala, cada cuadrito es 2 voltios, ¿sí? Entonces estamos de 2, 4 y 5 voltios, miren, ¿sí? Esa es la diferencia entre una señal digital y una señal análoga. ¿Y qué nos indica aquí?
las veces que los dientes del piñón del árbol de levas pasan por el sensor, ¿sí? Vamos a activar. ¿Sí? Y esa es la señal que nos envía el sensor CMP. ¿Sí? Entonces, de igual forma que el CKP, este nos va a indicar ya no lo que sería la posición del cigüeñal, sino la posición del árbol de levas. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el CMP? Bien, si no hay preguntas, les voy a indicar ahora lo que es un sensor MAP, lo que es este motor del Hyundai Tucson. Tiene un sensor MAP, pero este sensor MAP es de 4 cables, no es de 3 cables como el del Corsa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa cuando tenemos un sensor MAP de 4 cables? El señor Villafuerte. Tendríamos un cable de alimentación, uno de masa y 2 cables de señal. Ya, ¿la una señal de qué es? De la admisión y el segundo no sabría. Ya, a ver, estamos en el sensor MAP, ¿sí? Lo que tú dices está bien. Tenemos una señal de alimentación, perdón, un cable de alimentación, uno de masa y tenemos 2 señales. La una señal de qué viene a ser, si estamos analizando el sensor MAP. La presión puede ser. Sí. Perdón, Inge, no lo escuché. Ya, es la depresión en el múltiple, ¿sí? Bien, decíamos que tenemos alimentación, masa y 2 señales. Como estamos en el sensor MAP, vamos a tener una señal del MAP, ¿no es cierto? Que nos va a decir la depresión en lo que es el colector de admisión. ¿Y la otra señal de qué es? ¿Qué pasa cuando tenemos un sensor MAP de más de 3 cables? Se han de haber observado también eso. Cuando tenemos de más de 3 cables, viene integrado lo que es el IAT, ¿sí? El sensor de temperatura del aire de admisión. Entonces, en lo que es este sensor, este MAP del Hyundai Tucson, tiene 2 señales. Una del MAP, ¿sí? Y otra del IAT, ¿sí? Lo que va a compartir es la alimentación, ¿sí? ¿Entendido? Bien, entonces tenemos 4 cables. En este diagnóstico lo vamos a hacer solo con multímetro. Miren, son 4 cables, ¿sí? Y vamos a ver el voltaje que llega a cada uno de ellos, ¿no? Miren, primer pin
0.01, segundo pin 4.99, tercer pin 4.99 y cuarto pin 0.01. En este caso, ¿cuál diríamos que es señal, cuál es alimentación y cuál es masa? Y en lo que es más de 3 cables ya es un poco más difícil, ¿verdad? Conocer cuál es señal, alimentación y cuál es señal de... y qué señal es de cada sensor, ¿no? Si en este caso tenemos dos integrados, el MAP y el IAT. Entonces, miren lo que vamos a hacer si tenemos dos de 4.99 y dos de 0 voltios, ¿no? Entonces, miren, hemos conectado ya unas agujas por la parte externa del sensor y conectamos a su arnés, ¿no? Y miren, vamos a medir desde la parte externa, ¿sí? Observen, les voy a regresar un poco para que miren cuál es qué pines vamos a medir. A ver. Exacto, ahí miren, vamos a medir el primer pin y el tercer pin, ¿sí? Listo, ahí ya tenemos el sensor conectado. Y medimos el primer pin, 3.11 voltios. Miren, ese es el primer pin, tenemos 3.11 voltios, ¿sí? Ya cambió este pin, inicialmente teníamos de 0 voltios, ¿sí? Ahora vamos al tercer pin, tenemos 2.27 voltios y anterior teníamos 4.99. Continuemos. Bien, ahora voy a cambiar las agujas. Teníamos primero y tercero. Ahora vamos a medir lo que es segundo y cuarto. ¿Sí? Ahí tenemos ya conectados los pines 2 y 4. Y vamos a ver qué valor de voltaje tenemos, ¿sí? Vamos al pin número 2. Miren, tenemos los 4.99 que teníamos inicialmente. Y el cuarto pin, miren, 0.01 voltios. Listo, tenemos las medidas. Entonces, ¿qué pin corresponde a señales, alimentación y masa? A ver, ¿quién me ayuda? Inge sería el pin número 1 y 3, señales. El pin 2 sería alimentación y el pin 4 sería masa. Correcto, muy bien. Muy bien, el primer pin teníamos una señal, el tercer pin teníamos otra señal y entre las dos debemos verificar cuál es del MAP y cuál es del IAT. Vamos al osciloscopio, conectamos las puntas en estos cables y la señal que varíe va a ser del MAP. ¿Por qué? Porque la del IAT no va, ¿sí? Porque la temperatura del aire no va a cambiar constantemente como cambió en el caso del sensor de temperatura del refrigerante, ¿sí? Este va a ser una línea casi constante
a través de la línea de tiempo va a ser casi constante, ¿sí? Entonces va a mantener aproximadamente en los 2.27 voltios, mientras el primer pin de 3 voltios, ¿sí? Vamos a tener ya una variación, porque esta corresponde a la del MAP, ¿sí? Entonces, miren, de esta forma podemos identificar correctamente los cables para realizar un correcto diagnóstico, ¿sí? ¿Sí quedó clara esta parte? Bueno, el oscilograma del MAP ya lo hemos visto. El oscilograma va a ser similar al del MAP del Chevrolet Corsa, ¿sí? Para finalizar, les voy a indicar cómo diagnosticar lo que es la IAC, ¿sí? Podemos diagnosticarla midiendo únicamente lo que es su resistencia, porque recuerden que es la IAC, es un motor de pasos con 2 bobinas, ¿sí? Es decir, tenemos 4 cables. Vamos a medir la resistencia en cada una de las bobinas para verificar su valor, ¿sí? ¿Entre qué valor debe estar la resistencia de una IAC? ¿Alguien sabe? ¿No? Este valor debe estar entre 40 y 60 ohmios, ¿sí? Entonces vamos a verificar esta IAC del Chevrolet Corsa, ¿sí? Miren, estamos en escala de 200 ohmios. Vamos a retirar el conector. Miren, como les decía, son 4 cables. 2 de una bobina, 2 de otra bobina. Y vamos a medir la resistencia, ¿sí? Entre los terminales. Creo que sí se acerca un poco mejor. Déjenme ver. Sí, ahí. Ahí sí pueden observar, ¿verdad? Entonces, miren, 1, 2, 3 y 4 pines, ¿sí? Entonces vamos a medir lo que es la resistencia entre A y B y entre C y D, ¿sí? Bien, entonces medimos el primer valor de resistencia de la primera bobina, miren, 53.1. Y de la segunda bobina, 52.9. 52.8. A ver, creo que está un poco borroso, sí. Ahí se aclaró un poco mejor la imagen. Miren, en la segunda bobina tenemos 52.8 ohmios, ¿sí? Entonces hemos verificado a través de su valor de resistencia esta IS. Y como observaron, se encuentra dentro del rango de los 40 y 60 ohmios. Bien, con eso terminaríamos todo lo que es sensores y actuadores. No sé si tengan alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto estos 2 días. ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, disculpe, ¿esos valores del IAC son de forma general o cada modelo de vehículo tiene diferente ohmiaje? Casi es general. Este valor de la resistencia es casi general, ¿sí? Pero especialmente en estos de 4 cables. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay preguntas, pues espero que les haya quedado claro todo esto del diagnóstico con multímetro, con osciloscopio, de los sensores y actuadores que alcanzamos a mirar, ¿sí? Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una buena tarde. Gracias, Inge. Ya, hasta luego. Hasta luego.